Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Sinem Unsal rompió en llanto en plena transmisión. Ozan Akbaba no me eligió a mí, eligió a su hijo. ¿Qué ocurrió realmente entre ellos? Durante mucho tiempo, se habló de una relación discreta pero intensa entre Sinem Unsal y Ozan Akbaba. Aunque nunca lo confirmaron oficialmente, las miradas, los silencios compartidos y las ausencias prolongadas contaban una historia más profunda que cualquier declaración. Pero lo que nadie esperaba era que todo terminara de manera tan dolorosa, y mucho menos en vivo. Sí, Sinem rompió en llanto durante una entrevista en directo, dejando a todos sin palabras y generando una ola de reacciones en redes sociales. No fue una decisión mutua. Él decidió por los dos. No me eligió a mí, eligió a su hijo, dijo con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas. La confesión no fue planeada. Según los presentes en el set, el tema de su ruptura no estaba en el guión. Sin embargo, cuando la periodista le preguntó sobre su presente emocional, Sinem dudó unos segundos, respiró hondo y dijo, ¿sabes qué es lo peor de una despedida? Que tú sigas amando mientras el otro ya está en otra etapa. Fue entonces cuando la conductora, visiblemente sorprendida, intentó cambiar de tema, pero ya era tarde. La actriz estaba decidida a hablar, aunque eso implicara exponerse completamente. Ozan Akbaba, conocido por su carácter reservado, no ha dado declaraciones hasta el momento. Sin embargo, una fuente cercana a su entorno aseguró que el actor priorizó la estabilidad emocional de su hijo tras un proceso complicado con la madre del menor. Ozan siente que su hijo necesita toda su atención. No quiere dividirse entre una relación amorosa y su rol como padre. Cree que, por ahora, el amor puede esperar, reveló la fuente. Sinem, por su parte, dejó claro que comprende la decisión, pero no puede evitar el dolor. Yo lo amaba tal como era, con su historia, con sus miedos, con su pasado. Solo quería caminar a su lado. Pero él decidió caminar solo, o mejor dicho, caminar con su hijo. Y eso, aunque duele, también lo respeto, confesó. La escena que más conmovió a los espectadores fue cuando la actriz, con la voz casi quebrada, dijo, me miró a los ojos y me dijo, Sinem, tú no tienes la culpa de nada. Pero ahora tengo que ser padre, no pareja. En ese momento supe que lo había perdido para siempre. Las redes estallaron con mensajes de apoyo, comprensión y también críticas hacia Ozan. Algunos usuarios dijeron, ser padre no significa renunciar al amor. Podía haber equilibrado ambas cosas, mientras que otros lo defendieron diciendo, eligió lo correcto. Su hijo debe ser su prioridad. Lo cierto es que esta ruptura ha abierto una conversación profunda sobre la maternidad, la paternidad y las renuncias que muchas veces implican. Sinem, con su vulnerabilidad, se ha ganado aún más el cariño del público. No me arrepiento de haberlo amado. Lo volvería a hacer. Solo que esta vez, me gustaría que me eligieran también a mí, concluyó, antes de secarse las lágrimas y mirar directamente a la cámara. Ese gesto, tan simple pero cargado de significado, fue el cierre perfecto para un momento televisivo que ya se considera uno de los más emotivos del año. Pero lo que vino después fue aún más impactante. Tras la entrevista, Sinem se retiró del set entre abrazos de sus compañeros y mensajes de aliento. Sin embargo, al llegar a su camerino, decidió compartir un mensaje en sus redes sociales que terminó de remover a toda su audiencia. El amor no siempre termina cuando dejamos de sentir. A veces termina cuando el otro deja de intentarlo. La frase, acompañada por una fotografía en blanco y negro, la mostraba mirando por una ventana, visiblemente melancólica. Los comentarios no tardaron en llegar. En menos de una hora, más de 50.000 personas reaccionaron, dejando mensajes como, Sinem, tu dolor es el dolor de todas las que fuimos la segunda opción o gracias por hablar con el corazón. Muchas callamos por miedo al juicio. Pero hubo uno que resaltó entre todos, una cuenta con el nombre Caminante solo escribió,
elegir a un hijo no es rechazar el amor, es postergarlo con la esperanza de que si es real, sabrá esperar. Aunque no está confirmado, muchos sospechan que ese mensaje vino del propio Ozan. Mientras tanto, los medios comenzaron a especular sobre la posibilidad de un reencuentro en el futuro. Algunos cercanos al círculo de Ozan aseguran que el actor no ha cerrado la puerta del todo y que incluso ha buscado ayuda profesional para manejar sus emociones. Está en terapia. Necesita entender cómo ser un buen padre sin dejar de ser un hombre con sueños, con amor, con derecho a sentirse acompañado, comentó una amiga cercana a él. Por su parte, Sinem ha decidido enfocarse en sus proyectos laborales. Está preparando una obra teatral basada en cartas de mujeres que fueron dejadas por amor y según sus propias palabras, cada texto que leo me sana un poco. En una reciente entrevista radial, cuando le preguntaron si aún guarda esperanza, respondió, la esperanza es lo único que no puedo permitirme ahora. Porque esperar también es una forma de seguir sufriendo. Hoy, elijo avanzar. La historia entre Sinem y Ozan, aunque breve en el tiempo, ha dejado una marca imborrable en la memoria colectiva. No se trató de una relación mediática o plagada de escándalos, sino de una conexión silenciosa, íntima y dolorosamente real. Y quizás por eso ha calado tan hondo en el público. Porque todos, en algún momento, hemos amado a alguien que tuvo que elegir otro camino. Las redes sociales continúan encendidas. Se han creado hashtags como almohadilla Sinem merece ser elegida y almohadilla amor-o-paternidad, generando debates intensos sobre si es posible amar a alguien y al mismo tiempo cumplir con los deberes de crianza. Incluso figuras públicas han comentado el tema, apoyando a Sinem por su valentía y su honestidad. Uno de los momentos más virales fue cuando una fan subió un montaje de escenas románticas de Sinem y Ozan de sus proyectos anteriores, con la canción El Perdón de fondo, y al final aparecía una frase que resonó en miles. No se trata de elegir entre dos amores, se trata de no dejar que uno se marchite por miedo al otro. A día de hoy, Ozan sigue en silencio. No ha publicado nada, no ha concedido entrevistas, ni ha dado señales claras de querer retomar el vínculo. Pero en el mundo del espectáculo, como en la vida, las historias no siempre tienen un punto final claro. A veces hay puntos suspensivos que se quedan flotando, esperando ser retomados cuando las heridas hayan sanado. Sinem, por su parte, ha demostrado que el dolor puede ser también una forma de arte. Que hablar desde la fragilidad no es debilidad, sino valentía. Y que, aunque no fue elegida esta vez, ha sido abrazada por un público que la admira más que nunca. Hay decisiones que duelen toda la vida, dijo al cerrar su entrevista. Pero también hay amores que, aunque no se queden, nos transforman para siempre. Ozan fue eso para mí. Y con esa frase, concluyó el capítulo más íntimo de su historia. ¿Será el último? Solo el tiempo, y quizás el amor, lo dirá. Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna actualización de tus celebridades favoritas. Hasta la próxima.